Déjate llevar por algo más interesante. El bautismo es el primer sacramento del cristianismo, el cual se practicaba como un ritual de iniciación en todas las confesiones religiosas que siguen el mensaje de Jesucristo. La palabra proviene del griego, que quiere decir sumergir. El bautismo fue una vez un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad y también entre los judíos. Este rito existía anteriormente en otras culturas, como en el mitraísmo, religión que existía más de 1000 años antes que apareciera Juan. Y la pregunta es, ¿cómo es que los judíos practicaban algo que no estaba establecido en las escrituras hebreas? La orden se la dio a Juan, el mismo Dios de los hebreos, es decir, Yahvé, cuando ambos se reunieron en el desierto. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Lucas 3:2. Es decir, que habría sido el mismo Yahvé quien contactó a Juan en el desierto y a través de aquel instauró ritos que contradecían las disposiciones que siglos atrás él mismo había establecido a través de Moisés. Juan también confiesa que no conocía quién era ese tanto que anunciaba. Yo todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 1:33. Hay dos señales designadas para marcar la promesa de los pactos divinos: la circuncisión en el caso de Abraham y el bautismo en el caso de los cristianos. Sin embargo, ninguna de ellas es original, han sido usadas por muchos pueblos anteriormente y en el caso del judaísmo y el cristianismo les han sido dados nuevos significados que son definitivos por haber sido asignados por Dios mismo. Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora. Los judíos también practicaban el bautismo ritual para purificación, como sabemos por citas varias del apóstol Pablo y por documentos sobrevivientes que muestran el uso que el bautismo era común entre los levitas y las comunidades religiosas no levíticas de diferentes épocas, como por ejemplo entre los esenios del primer siglo. El bautismo cristiano deriva del bautismo establecido por Juan el Bautista. La genealogía de Juan en Lucas 1:5-6 indica que el hombre designado por Dios para bautizar a Jesús era descendiente de levitas por la línea paterna y también materna. Juan es por lo tanto el hombre adecuado para bautizar y ordenar el ministerio de nuestro Señor. No sabemos precisamente cuál es el origen del bautismo de Juan, si la idea vino de fuentes judías o paganas, no lo sabemos, pero podemos afirmar que la práctica es adoptada y santificada por su adopción en la Iglesia cristiana y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Otra importante función, la más importante del bautismo de Juan, fue la revelación del Cordero de Dios al mundo. El bautismo entonces no es una invención cristiana, sino que fue precedido por ritos similares de otras religiones. Al incluirlo Jesús en la doctrina cristiana por orden y práctica, nuestro Señor le ha dado un sentido sacramental. El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia cristiana, la primera iniciación y el medio para nacer de nuevo a la realidad del reino de Dios. Nuestra salvación depende de muchas cosas y no solamente de bautizarnos. Muchas sectas van por el mundo invitando a gente a unírseles con la condición de que antes de comer declaren: creo en Jesucristo y sean bautizados. El bautismo no es una marca mágica que nos hace invulnerables al pecado o al juicio de Dios. Tal cosa le resulta obvia a cualquiera que haya leído las Escrituras. En Hechos 2:37-41 se inicia la gran campaña de predicación mundial en obediencia a esa gran comisión, recibida en los días previos a la ascensión de nuestro Señor. Verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles si te he dicho, debes de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Juan 3. ¿Pero qué quiere decir Jesús con esto?
Creo que es razonable enfocar el bautismo de Jesús para entender lo que estas palabras quieren decir. En el caso de Jesús, el agua de su bautismo y el Espíritu Santo actúan en concordancia con la voluntad divina claramente expresada. Dios ha provisto un sacerdote, Juan el Bautista, y la bendición divina se oye directamente desde los cielos para dar testimonio a los que están presentes de que este hombre Jesús está aprobado por Dios, en paz con Dios. La segunda creación comienza y el modelo perfecto del bautismo es establecido para siempre. Esto es lo que significa nacer de arriba, una interpretación autorizada, autoridad que es refrendada luego por testimonio del Espíritu Santo. No hay interpretación personal y solitaria en este caso. La práctica del bautismo en bebés o niños pequeños data del fin del milenio I, mucho antes de la separación de la Iglesia. Tenía que ver con dos cosas. Por un lado, la baja expectativa de vida, pues la mortalidad infantil era muy alta y los padres esperaban garantizar que sus hijos murieran en la fe. Y por otro lado, los terrores de fin de milenio que generan toda clase de supersticiones sobre el fin del mundo. Espero que hayas conocido más acerca del bautismo. Si el video te gustó, recuerda compartirlo para que más personas puedan conocer nuestro trabajo. No olvides activar la campana de notificaciones para que así YouTube pueda mandarte notificación y no te pierdas del nuevo contenido realizado. De igual manera, si no estás suscrito te invito a realizarlo, pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.